buenos días tengan todas y todos ustedes. Permítanme primero enviarles y expresarles a cada uno de ustedes en lo individual un saludo muy cordial, muy respetuoso, muy lleno de afecto del presidente de México, Enrique Peña, quien sabe que estamos reunidos aquí el día de hoy y me pidió por favor que les transmitiera el enorme orgullo que da saber que San Luis Potosí es un estado pujante, es un estado en crecimiento, es un estado cuyas condiciones le marcó el destino para ser uno de los grandes estados de la República, como debe de ser, donde se iniciaron aquí muchas instituciones. En alguna ocasión fue sede de los poderes federales y me pidió textual, me dijo: no te vayas a comer mi saludo, cosa que están siendo ustedes testigos de que no fue así. Recíbanlo con todo afecto y consideración del presidente de México. Señor gobernador don Juan Manuel Carreras, gobernador constitucional de este bello estado de San Luis Potosí, señores representantes de los poderes estatales de San Luis Potosí, del Poder Judicial del Estado, de la honorable Cámara Local de Diputados que se encuentran aquí presentes, funcionarios estatales, muy distinguidos representantes de las cámaras empresariales de San Luis Potosí y que están representadas desde luego a nivel nacional, de los líderes sindicales que aquí nos hemos dado cita, de organizaciones sociales sindicales muy importantes que tiene el Estado, de alto valor agregado, además en muchas de sus ramas, señores funcionarios estatales, señor rector de la Universidad Autónoma del Estado de San Luis Potosí, muchas gracias además por sus palabras, funcionarios del Servicio Nacional de Empleo, señoras y señores, diputadas locales, diputadas federales que se encuentran aquí con nosotros. Es un enorme gusto acudir con ustedes a firmar este convenio de colaboración con una de las instituciones más prestigiadas de México, que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Si no me equivoco, la segunda universidad autónoma más antigua del país, que su autonomía la obtuvo en 1923, es la primera, mucho antes que la Universidad Nacional, que fue en 1929. Aquí fue fundada instituciones tan importantes como la Procuraduría de Pueblos, que es el antecedente más antiguo que tenemos de una Defensoría de Derechos Humanos en México. En síntesis, un honor estar en este convenio de colaboración. Debo decirles con claridad que hay una regla en la Secretaría del Trabajo para la firma de convenios. Lo más importante en el cargo de secretario del Trabajo, y creo que en la vida de cualquier persona, sobre todo aquella que se dedica al servicio público, es la credibilidad y la legitimidad con la que habla y con la que firma cualquier cosa. En la Secretaría de Trabajo es una condición indispensable, porque uno compromete muchas veces la palabra a nombre del gobierno de México para que cosas que en ese momento no están sucediendo para resolver un conflicto colectivo sucedan a futuro. Y por lo tanto es algo a lo que le damos toda la seriedad, porque la confianza se tiene, a veces se gana rápido, se pierde rapidísimo, y volverla a tratar de obtener se vuelve a veces casi imposible. Entonces la regla en los convenios que uno firma es: no puede haber un convenio donde lo que se expresa es demagogia, donde lo que vamos a expresar simplemente son palabras, discursos, un bonito acto. Y segundo, no se puede firmar un convenio por parte de su servidor si lo que estamos poniendo en el convenio nosotros no podemos cumplirlo. No hay manera de que suceda, y si hay responsables si eso pasa y se detecta que así ocurre. Y este convenio es importante porque en el país adolecemos de un enorme problema, que es la ausencia de vinculación
entre las vocaciones productivas regionales con las capacidades educativas de cada región y de cada estado. Es una especie de divorcio, donde le invertimos en recursos públicos cientos de miles de millones de pesos, textual la cifra, cientos de miles, para a lo más importante que tenemos, que es nuestro capital humano de jóvenes, que estamos en el bono demográfico de México. Durante los próximos 20 años, el país no se va a volver a repetir, va a tener el mayor número de jóvenes por año que ingresen al mercado laboral, 800,000 por año. En el pico más alto, a principios de la próxima década, va a tener 1 millón de jóvenes por año, por pura inercia demográfica. En el momento de más educación que hay en México, no hablo de la calidad de la educación, sino de la cantidad de jóvenes que tienen derecho a ingresar a educación básica, a educación obligatoria, escolar, secundaria, educación media o media superior, con el mayor nivel de frustración social de esos jóvenes, porque hay un divorcio entre las capacidades y vocaciones productivas regionales y lo que producimos de educandos, de licenciados, de ingenieros, de técnicos en el mercado laboral. Y entonces invertimos esa cantidad enorme de recursos públicos a nuestras universidades públicas para que estén 4 o 5 años nuestros jóvenes estudiando algo y al final del día terminen en una palabra que se llama frustración. Y la frustración de la juventud es lo más grave que puede tener un país que aspira a salir adelante. Entonces, firmar un convenio donde las universidades se comprometen a que sus estudiantes se vuelvan en buscadores de empleo, que experimentemos el modelo de educación dual en el Estado, que los sectores productivos se acerquen a las universidades para saber qué tipo de recurso humano se necesita, se vuelve fundamental en México. Y este convenio es pionero en el inicio de una serie de convenios que tendremos que hacer en el resto del país para que esto, que debe ser un círculo virtuoso, suceda y suceda bien. Este día también le hemos entregado al señor gobernador un diagnóstico de cómo están la parte de los sistemas de vocaciones productivas, ocupacionales y de crecimiento en el Estado en relación al sector laboral, con datos no de la Secretaría, sino del INEGI, de las encuestas nacionales de ocupación y empleo que se hacen cada trimestre, de los censos económicos, de la información que ofrece el propio Estado, para que se sepa su tasa de informalidad, su vocación productiva específica, en que ha sido muy bueno San Luis Potosí, los niveles en los que está esa ocupación y la expectativa de crecimiento que se puede tener a futuro, y además los niveles de productividad asociada a este fenómeno durante años y que permitan una toma de decisiones más sensata. Y este, que es el octavo diagnóstico que realizamos, que no había un documento así, no se trata de buscar las certificaciones en las habilidades educativas de la planta laboral. El gran problema de nuestro país es que no tenemos un sistema de capacitación y de certificación de habilidades productivas, no educativas. No saber si terminó la primaria o la secundaria o el bachillerato, sino saber si es un magnífico técnico en instalación de algo, o carpintero, o plomero. Y por eso nuestra alta rotación en niveles bajos de empleo, con gran nivel de informalidad y por lo tanto bajos salarios y poca productividad. En la medida en que podamos encontrarle fórmulas virtuosas como esta, vincular a los educandos más altos que tiene el Estado con vocaciones productivas, vincular a las vocaciones productivas que hay con la educación del Estado y con los sectores donde requieren empleabilidad, sobre todo en el crecimiento de San Luis Potosí. Por eso es muy importante el evento de hoy y por eso yo de veras quiero felicitar sinceramente al gobernador del Estado por ser un enorme impulsor de iniciativas en esta dirección que le permiten saber a San Luis Potosí que va a crecer porque es un destino,
y va a crecer muy bien, muy sólido, muy consistente, como es la expectativa de todos los mexicanos. Quisiera decirles que San Luis Potosí ocupa un lugar privilegiado. Es el mejor espacio geográfico del país para la inversión de cualquier empresa del mundo hacia México. Y voy a decir por qué. Porque a menos de 500 kilómetros alrededor de San Luis Potosí se tiene al 80% del Producto Interno Bruto Nacional. Porque tiene la capacidad de vincular al Océano Pacífico y al Golfo de México con la mayor cercanía entre los tres principales puertos de entrada y salida de mercancías y de productos en México. Porque tiene la capacidad de infraestructura instalada para que pueda tener la mejor vocación productiva en la instalación de fábricas que le permite el costo en este momento ser muy competitivo y crecer hacia adelante. Y eso, el que se estén tomando pasos como el que el gobernador del estado está haciendo aquí el día de hoy, lo vuelve fundamental, porque se llama llevar el rumbo de tu destino, hacia dónde quieres ir en el futuro próximo. Yo los felicito por tener la oportunidad de firmar este convenio, decirles que en el Servicio Nacional de Empleo los recursos que se entregarán a San Luis Potosí este año son alrededor de 49 millones de pesos, que es 27% más de lo que se le dio el año pasado, que eso no es producto de que seamos muy generosos, eso no es cierto, es que se lo ganaron. En el Servicio Nacional de Empleo se compite todos los días con muchísimas variables, todos los estados, por la obtención de recursos. Y el que lo sabe utilizar mejor, el que da las mejores marcas de muchos mecanismos que se utilizan para evaluar y se auditan externamente al país. El Banco Interamericano de Desarrollo los audita, ese es el estado que tiene mayor capacidad de tener más recursos. Y hay repechaje del bueno. Aquí sí, si un estado hizo un mal uso de sus recursos y vemos que hay un subejercicio, lo peor que podríamos hacer es, teniendo un mercado de trabajo tan deprimido como en algunos sectores tenemos, es regresar ese dinero a la tesorería. Se vuelve a repartir entre los estados que han demostrado con alto nivel de eficacia y eficiencia que pueden administrar y ejecutar programas, y San Luis Potosí se distingue por eso, y por eso ese 27% adicional. Y felicidades, gobernador, felicidades, señor secretario. Yo terminaría dándoles a conocer a ustedes algunos datos. No se vale a 3 años y meses de un gobierno que está a punto de cumplir 4 años, en algunos meses, venir a dar discursos. Lo único que puede hacer un servidor público al pararse frente a cualquier auditorio, y más ante un auditorio especializado que sabe lo que significa el esfuerzo individual y colectivo, es dar resultados, y dar cifras, y dar números, y dar razones. Les voy a dar cifras que no son de la Secretaría, porque siempre hay manera de disfrazarles. Y a un 8 le pongo un 1 antes y ya dice 18. Todas las cifras que les voy a dar son del INEGI, son del Coneval, son de la ONU, del Índice de Desarrollo Humano, son del Foro Económico Mundial, son del Centro de Estudios del Sector Privado. Ni una es de la Secretaría, y todas tienen que ser consistentes. En México teníamos al inicio del sexenio 60% de tasa de informalidad laboral, que por primera vez se dio a conocer el dato real de la informalidad de México. Se medía la informalidad de otra manera, a través del empleador. Y se decía por el INEGI, empleador que no tenga libros contables, pues significa que no paga impuestos, está en la informalidad, y eso nos daba alrededor de 14 millones de mexicanos en la informalidad. Cuando la metodología cambió hacia el empleado, a una metodología de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, el dato es: empleado que no tenga prestaciones ni seguridad social es un empleado informal, olvídate del empleador.
y la cifra creció al doble. 6 de cada 10 mexicanos estaban en la informalidad laboral al inicio de este sexenio. De cada 10 pasos que daba el país, solamente avanzas 4, porque traes atrás 6 pasos que tienes que dar de gente que no paga impuestos, pero que además no tiene cobertura de seguridad médica, no tiene prestaciones, requiere de apoyo de recursos públicos. Así simplemente un país no va, no marcha. Si a eso le sumamos a un número de jóvenes que se integran al mercado laboral en 800,000, con un crecimiento económico promedio de 2% en los últimos 30 años, cada punto porcentual de crecimiento económico equivale a 200,000 nuevos empleos, más o menos. Decía Bertrand Russell que hay 3 tipos de mentiras: mentiritas, mentirotas y estadísticas. Y esta es de las grandes. Pero considerando que tengamos 200,000 empleos por punto de crecimiento económico, da 400,000 por año. Quiere decir que por pura inercia demográfica quedan fuera 400,000 jóvenes por año del mercado laboral. Y eso es consistente, en términos negativos, con una alta tasa de informalidad. Y eso es muy consistente con lo que les estoy diciendo de desvinculación de la educación en México con las vocaciones productivas. A 3 años y meses, la tasa de informalidad laboral en México disminuyó 3.2. Es decir, pasamos de 60 puntos de informalidad laboral a 56.8, según el propio INEGI en su última encuesta. No es 3%, es el doble, porque partimos de un 100% que es el 60% de informalidad. Si ese dato es consistente, bajó la tasa de informalidad laboral por primera vez en 30 años, que cada año se acumulaba informalidad, significa que aumentaron necesariamente los empleos formales, porque si no, ¿dónde quedaron esas gentes? Y como ustedes han podido apreciar, y por eso lo ha dicho el presidente de la República, en abril se rompió el récord de mayor empleabilidad en las altas ALIMS de la historia del país, que es como se mide cuánto creció el empleo formal. A través de un empleado que tenga prestaciones y seguridad social, significa que está dado de alta al IMSS y por lo tanto es un empleado formal. Y es consistente un dato con otro. Bajó la tasa de informalidad y aumentó la tasa de formalización de empleo. Y si eso es consistente, porque esa es una muy buena noticia, tenemos un país más justo. Cada vez que a un mexicano lo hacemos formal y le damos a él y a su familia prestaciones y seguridad social, estamos haciendo un acto de justicia. Lo estamos haciendo más equilibrado el país, más justo, más equitativo. Si eso es consistente, necesariamente tuvo que haber un aumento en la productividad de México, de sus trabajadores. La diferencia entre un empleado formal y un informal es de casi un 50% en su productividad. El país ha crecido 4 puntos en productividad laboral según el Foro Económico Mundial. Y eso hizo que por primera ocasión México no cayera, como cae cada año, en este ranking que hace el Foro Económico Mundial, esas cumbres que se hacen en Davos, Suiza. Y por primera vez en el pilar más débil de la productividad, que era el pilar laboral en México, creciéramos 7 lugares hacia adelante, en competencia todo el tiempo con otros países. Y si eso es consistente, bajó la informalidad, subió la formalidad, y por lo tanto aumentó la productividad, tuvo que haberse reflejado necesariamente en un aumento en el poder adquisitivo de los salarios, sobre todo de los mínimos. Y a este tiempo llevamos casi 6% de recuperación de poder adquisitivo de salario mínimo, que no ocurría desde 1976, que fue la fecha donde la última vez que creció el salario mínimo en su poder adquisitivo. ¿Es poco o es mucho? Se los digo con franqueza, es absolutamente insuficiente. En los últimos 40 años cayó 75% el poder adquisitivo de los salarios mínimos. Pero aquí es donde hago la reflexión. Si una política pública enfrenta un fenómeno estructural, porque no es un tema de voluntad política, ha sido 20 años, 30 años,
Y ese problema estructural que crece año con año no solo lo detiene, sino lo revierte, significa que esa política pública está funcionando. Y en el sector laboral está funcionando. Y eso se refleja en otro dato que no admite dudas. Tenemos 32 meses sin una sola huelga federal. Es el periodo más largo de la historia de México desde que se promulgó el artículo 123 en 1917, en que hay un periodo tan largo sin huelgas de jurisdicción federal. Y vuelvo a decir, ¿es poco o es mucho? Pues es mucho, porque en la OIT, de 187 países, hay 92 que tienen derecho de huelga como parte de su constitución. Es el periodo más largo de cualquier país del mundo, sin huelgas. Y este ambiente de paz laboral, que no es el gobierno, por eso la credibilidad es importante. Y creo que aquí lo expreso con mayor claridad. Porque es un árbitro y se le tiene que creer. Pero ese esfuerzo es producto de ustedes, de los líderes sindicales y de los factores de la producción que todos los días se juntan y resuelven problemas. Y nosotros ayudamos, pero los que dialogan y se ponen de acuerdo son ustedes. Es un gran logro de ustedes. Esos son los datos que arroja hoy, a 3 años y meses, para decirlo claramente, el sector laboral mexicano. Sin contar la protección a grupos vulnerables de la que aquí habló el representante de General Motors y que tiene un distintivo por eso como empresa incluyente, que la Secretaría le reconoce que ha tenido capacidad para que a grupos vulnerables los tutele en la esfera de trabajo, no como dádiva, con capacitación, con esfuerzo y con competitividad y productividad. Y ahí también los datos son muy buenos. Solo daré uno. En trabajo infantil, de 3.038.000 niños que teníamos al inicio del sexenio, el INEGI nos dice que quedan 2.480.000. Y eso es muy bueno para México, aunque queden 2.480.000 razones para seguir trabajando en protección de grupos vulnerables, de niños, de discapacitados, de mujeres, de jóvenes o de adultos de la tercera edad. Yo termino felicitando al gobierno del Estado, al señor gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras, al señor rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, a los sectores productivos que gozan además de credibilidad entre los factores de la producción, y aquí están por eso los líderes sindicales más importantes del Estado, felicitándolos por actos como este, que se van a traducir en cosas importantes para muchos miles de ciudadanos mexicanos que viven en San Luis Potosí y que ahorita ni lo saben, pero que lo van a poder saber en breve. Tenemos muchos problemas por delante, esto no es un discurso triunfalista, nada más pensemos los que nos quedan de informalidad o de recuperación del salario o de aumento de productividad y sabremos de qué tamaño tenemos los problemas. Pero sí les puedo asegurar con mucha claridad que aún teniendo todos los problemas que tenemos, estamos mejor hoy en el sector laboral que cuando empezamos. Que tengan muy buen día y muchas felicidades.